Bien, muy buenas noches a todos nuestros seguidores del canal de YouTube. Hoy día 21 de febrero del año 2026 se dirige a ustedes el doctor en Derecho Jesús Barbosa, director gerente del estudio Barbosa Abogados SRL. Para cualquier consulta físico virtual, escríbanos al WhatsApp 98 92 44 962. Repetimos, 98 92 44 962. Asimismo, dele like a la campanita, suscríbase al canal, compártalo para que las personas que quieren información puedan acceder a la misma, y visite nuestra página web Barbosa Abogados SRL, en TikTok Barbosa Abogados SRL, en Facebook, en Twitter, en Instagram, donde estamos compartiendo esta información. Bien, se nos ha consultado si es procedente una denuncia de infracción constitucional contra el ministro actual, hasta el momento, Vicente Tiburcio Orbeso, y contra el señor Carlos Alberto Malaver Odías, el ministro del Despacho de Interior. Bueno, esta denuncia constitucional, donde presuntamente estarían involucrados en el delito contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos como abuso de autoridad y otros, ¿no? Omisión, rehusamiento de actos funcionales, ¿no? Etcétera. De acuerdo a lo que para ellos entienden, no se ha dado cumplimiento a la ley 32346. Bien, nosotros vamos a dar una posición totalmente distinta, contraria, con sumo respeto a la posición que tienen los colegas y los oficiales de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas que están en esta posición. Nosotros somos de otro parecer, tenemos otra posición académica, jurídica, argumentativa, doctrinaria, jurisprudencial, bibliográfica y fáctica incluso, y lo vamos a detallar acá en el presente video. Bien, se está pretendiendo denunciar por infracción a la Constitución contra los ministros del Interior por vulneración al artículo 2, inciso 2, 38 y siguientes de la Constitución Política, y así como un cumplimiento deliberado de la ley 32346, artículo 200, inciso 6 de la Constitución. Y se estaría solicitando se admita la denuncia constitucional y se disponga un traslado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República. Se determina la existencia de una infracción constitucional por omisión, retardo y rehusamiento injustificado en el cumplimiento del mandato legal contenido en la ley 32346. Se establezca la responsabilidad política de los denunciados y se recomienda la aplicación de sanciones previstas en el artículo 100 de la Constitución Política del Estado. Y que se remita finalmente actuados al Ministerio Público para su evaluación en la presunta eventualidad penal que no existe, como los artículos 376 y 377 del Código Penal. Bien, planteado el caso, nosotros vamos a dar alguna posición distinta al respecto. Bien, cuando se solicita la aplicabilidad de la ley 32346 y muchos de los pretenden ser beneficiados, oficiales, policías de las Fuerzas Armadas, han remitido una carta notarial. Y bueno, yo tengo opiniones críticas, legales, dogmáticas, constitucionales, penales, procesales, penales, doctrinarias, jurisprudenciales comparadas, y las quiero sintetizar en 5 conclusiones, sin debilitar el fondo del reclamo, sino fortaleciéndolo estratégicamente. Diríamos, una primera conclusión crítica, una crítica dogmática y constitucional: el riesgo de desnaturalización de la ley 32346. Tanto una solicitud como una denuncia, ya previamente mencionada en la introducción del video, partirían de una interpretación maximalista de la ley 32346, asumiendo que ésta produce efectos restitutorios automáticos, reincorporación, ascenso, reparación integral, cuando dogmáticamente la ley ordena un procedimiento de revisión administrativa previo, no una restitución inmediata y directa.
Y todos sabemos que desde la dogmática constitucional, la ley 32.346 no es una ley autoejecutiva, sino instrumental y procedimental. El derecho a la reincorporación no nace de la ley, sino del resultado del procedimiento de revisión conforme al debido proceso administrativo. En consecuencia, un riesgo jurídico sería el exceso interpretativo que podría permitir a la administración alejarse de la inaplicabilidad directa, la expectativa de derecho no derecho adquirido o improcedencia por falta de un procedimiento concluido. La jurisprudencia comparada en España, en la sentencia 26.9.211, la ley de revisión administrativa, no generan restitución automática. En Colombia, la Corte Constitucional Colombiana, en el expediente C426-2002, la reparación administrativa exige una evaluación individual. Diríamos una segunda conclusión, una crítica procesal penal, indebida amenaza de responsabilidad penal en sede administrativa contra estos ministros del Estado, que no los estoy defendiendo, solamente estoy haciendo un análisis dogmático, jurídico, penal, doctrinario y con el derecho comparado para ver la posición. Hay que reforzar esto, hay que mejorarlo porque si no, no va a tener ningún éxito. Una carta notarial y una denuncia penal incorporan algunas expresiones como bajo responsabilidad administrativa, civil y penal, lo que la dogmática y procesalmente es impropio, es un requerimiento administrativo previo. En consecuencia, no puede ser una denuncia directa. La amenaza genérica de responsabilidad penal sin tipificación concreta no produce un efecto jurídico válido. Puede ser interpretada como presión indebida o extralimitación argumentativa, debilitando la seriedad técnica del requerimiento. Y sobre este caso existe jurisprudencia relevante en el Tribunal Constitucional, como el expediente 00987-2014 PATC. La imputación penal debe ser concreta, típica y posterior, no preventiva. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Osturk versus Alemania, decía, no todo incumplimiento administrativo es penalizable. Entonces existiría una recomendación implícita: separar la exigencia administrativa de una eventual denuncia penal futura solo si configuran elementos típicos de los denominados delitos que por el momento no existen por falta de tipicidad, el subelemento de la legalidad penal. Vamos a una conclusión tercera, una crítica constitucional material, conjunción entre nulidad de acto administrativo y reparación civil y reparación integral. ¿Cuál es la crítica? Ambos documentos se fusionan indebidamente, una solicitud con una denuncia. La nulidad del acto administrativo de pase a retiro con la reparación integral de daños morales, psicológicos y económicos. Dogmáticamente, la nulidad administrativa restaura el orden jurídico. La reparación integral exige vía jurisdiccional o procedimiento administratorio específico. Y sobre ello hay jurisprudencia comparada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso de Loaiza Tamayo, la reparación no es automática con la nulidad, ¿no? Y el Tribunal Constitucional, en el expediente 0206-2005, la iniciación requiere acreditación autónoma del daño. El riesgo, la administración puede declarar procedente la revisión, pero improcedente la reparación, fragmentando el reclamo. Una cuarta conclusión para ir terminando es una crítica penal y de legalidad estricta. Inexistencia de tipicidad penal por omisión normativa. Se sugiere una responsabilidad penal por no emitir el plan de acción, no reglamentar la ley 32.346, no responder dentro del plazo de una carta notarial. Y desde el principio de legalidad penal, nulo un crimen sin el eje, no existe tipo penal específico que sancione la omisión reglamentaria en este contexto. La omisión funcional solo es penal si la ley impone un deber concreto, expreso y personalísimo. Existe jurisprudencia. El recurso de nulidad, por ejemplo, de la Corte Suprema 3044-2006, la omisión impropia exige una posesión de garante. En Alemania, ¿no?, la Corte Suprema de Alemania, en el BBRG, la responsabilidad penal administrativa es de interpretación restrictiva.
Y una quinta conclusión, diríamos, una crítica estratégica doctrinaria. Exceso retórico que debilita la fuerza jurídica. Ambos documentos, una carta y una denuncia, son sólidos en el fondo, pero representan una reiteración de conceptos, acumulación excesiva de derechos, un tono confrontacional en sede administrativa, y doctrinariamente la eficacia administrativa se logra con precisión, no con sobrecarga argumentativa. La carta notarial debe activar el procedimiento, no resolver el fondo. Acá hay una comparación internacional. Francia, Conseil Jehad, prevalece la técnica depurada y la pretensión clara. En Estados Unidos, due process administrativo, primero revisión, luego reparación. Y para cerrar, diríamos, las críticas no invalidan la solicitud ni la carta, por el contrario, permiten perfeccionarlas para evitar rechazos formales, neutralizar defensa del Estado y fortalecer una futura vía constitucional o contenciosa. En consecuencia, esas han sido mis críticas y mis opiniones argumentativas para reforzar o mejorar las acciones que hacen los oficiales de la Policía Nacional y o de las Fuerzas Armadas que están asumiendo una consulta respecto a la ley 32.346. Para cualquier consulta física o virtual, no dude usted en escribirnos al WhatsApp 98 92 44 962, 98 92 44 962. Dele like a la campanita, suscríbase al canal, separe su consulta y le podremos atender en cualquier materia del derecho nacional e incluso internacional. Muchas gracias.